Facultad de Ciencias de la Educación y el Centro de Estudios para la Inclusión Intercultural de la Universidad Católica del Maule son los responsables de la ejecución de los proyectos PIC, nivelación de estudios y certificación de competencias laborales en la población migrante de la región del Maule, propuesta para un modelo educativo formativo desde un enfoque social comunitario, y el proyecto Riesgos psicosociales a nivel laboral y brechas asistenciales en la atención primaria de la población migrante, propuesta de una hoja de ruta desde un enfoque preventivo de la salud. Ambos orientan su quehacer en la promoción y comprensión del impacto de la migración y los procesos interculturales, ello en la vida diaria en una sociedad globalizada y diversa, persiguiendo este objetivo social con investigación científica interdisciplinaria y aplicada, y con educación académica. Con la idea de visibilizar los resultados de los estudios, es que el equipo que tiene a cargo esta importante labor ha programado un ciclo de charlas denominado Migrantes en la región del Maule, siendo la segunda ponencia una mirada cuantitativa a la situación educacional de los y las migrantes en el Maule. Damos nuestro especial saludo de bienvenida a todas las personas migrantes, personal de salud, autoridades del gobierno regional y público en general que nos acompañan hoy, y en especial a la doctora Miriam Díaz Yáñez, directora del Centro de Estudios para la Inclusión Intercultural y directora de los proyectos FIC, Migración Educación y Migración y Salud, quien nos entregará un pequeño saludo. Muchas gracias, José Tomás. Quisiera saludar muy cordialmente a las autoridades del gobierno regional que nos acompañan hoy. Un afectuoso saludo para el equipo de investigadoras, investigadores y profesionales de los proyectos FIC, Migración y Salud y Migración y Educación. Un especial saludo a Constanza Contreras, quien estará a cargo de esta segunda charla del ciclo. Y con especial afecto, un cordial saludo a todos los hermanos y hermanas migrantes que viven en nuestro país y que nos honran con su asistencia. Quisiera comenzar agradeciendo al gobierno regional, quien a través del Fondo de Innovación para la Competitividad FIC apoyó el desarrollo de estos proyectos, que nos permitirá entregar productos que irán en directo beneficio de la población migrante. La importancia de estos proyectos FIC radica en el sentido social que estos tienen y que es acorde con la misión de la Universidad Católica del Maule, que promueve el desarrollo del país, la formación integral y el espíritu de servicio, ya que pretenden, por una parte, evaluar los riesgos psicosociales laborales de la población migrante, con el propósito de generar propuestas concretas que promuevan la salud mental y mejoren la calidad de vida de este grupo de la población. Y por otra parte, mediante el proyecto de Migración y Educación, se pretende implementar un modelo formativo social comunitario que articule los diferentes niveles educativos con el ámbito laboral. Este modelo tiene la característica que surge desde los propios actores y las propuestas formativas deben ser contextualizadas a las necesidades, respetando la identidad y cultura de las personas migrantes. Esta segunda charla del ciclo permitirá informar de los hallazgos y propuestas que este equipo de investigadoras e investigadores del proyecto FIC de Educación y Migración han realizado a partir de las investigaciones, con el propósito de contar con información clara y precisa de la situación de la población migrante en materia educativa en la región del Maule. Una vez más, agradezco vuestra presencia y les invito a ser parte activa de esta charla. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Miriam Díaz Yáñez por sus palabras. La conferencista de esta tarde es la socióloga Constanza Contreras, investigadora del proyecto FIC, Migración y Educación. La ponencia que nos presentará se llama Una mirada cuantitativa a la situación educacional de los y las migrantes en el Maule, y en la que la expositora entregará un detallado informe de los niveles de estudio y proyecciones que tienen dentro de la región, además de la información que manejan los migrantes sobre este tema. Antes de proceder con la exposición, invitamos a todas y todos los presentes que están siguiendo la transmisión en directo a que participen dejando sus preguntas y comentarios en la sección de interacción de nuestra plataforma de Facebook.
Estaremos durante la exposición leyendo sus preguntas y comentarios, las que luego compartiremos con la expositora. A continuación, dejamos con ustedes a Constanza Contreras. Gracias, José Tomás, por la presentación. Voy a compartir pantalla para empezar con mi presentación. Perfecto. Sí, bien, como José Tomás decía, mi presentación se llama Una mirada cuantitativa a la situación laboral y educacional de los y las migrantes en el Maule. Y la parte 1 va a tratar sobre la educación. ¿Por qué? Porque esta charla se va a dividir en dos partes. La segunda parte, que tiene que ver con el trabajo, la va a exponer mi compañera Carly Arriagada el próximo jueves, en otra charla que es parte de este ciclo de charlas de la migración. Bueno, esta charla se va a dividir en tres partes. La primera, para hablar sobre el contexto migratorio en Chile y el Maule, para situarnos un poco en el escenario en el que estamos viviendo. La segunda parte va a situar el contexto migratorio en materia educativa. Y la tercera parte ya es entrar de lleno en los resultados que tienen que ver con la educación del proyecto FIC. Bueno, como les decía, el contexto migratorio en Chile y el Maule. De la mano de lo que expuso María Teresa en la presentación anterior, se estiman que en Chile viven alrededor de 1.492.522 personas extranjeras. Esto representa el 6,3% de la población total. Y también representa un aumento del 19,4% respecto de la población extranjera que vivía en el 2018. Y cabe destacar que las edades en las que se concentra esta población es principalmente entre los 20 y los 39 años, o sea, es decir, gente en plena edad activa para el trabajo. A nivel nacional, las 4 nacionalidades con mayor representación dentro de los migrantes son el colectivo venezolano, haitiano, colombiano y peruano. Esto según datos entregados por el Instituto Nacional de Estadísticas y el Departamento de Extranjería para el año 2019. Bueno, ¿qué regiones concentran la mayor cantidad de venezolanos? En primer lugar tenemos la región del Biobío, en segundo lugar la región de los Lagos y por último la región del Maule con un 35,6%. Y en relación al porcentaje de haitianos, que son los dos colectivos más representativos hoy en día en el país, la región del Maule es la región que tiene mayor cantidad de haitianos dentro de todas las regiones de Chile, con un 37,2%, seguida de Ñuble y O'Higgins. Estos también son datos del INE con el Departamento de Extranjería. Actualmente en el Maule hay 42.874 personas migrantes viviendo al año 2019, lo que representa un 3,8% del total de la región. Y además representa un aumento de un 400% respecto a lo que informaba el censo para el año 2017. Y representa un alza de un 22% con respecto a lo del 2018. La distribución de la población migrante dentro del Maule es 24.946 hombres y 17.928 mujeres. Esto quiere decir que los patrones migratorios actualmente tienden a una masculinización de la migración. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque patrones anteriores de la migración en Chile indicaban que en Chile había una feminización de la migración. Esto porque migraban mujeres del sur, es decir, de países latinoamericanos como Perú, Bolivia o Colombia, y los patrones actuales de migración dicen que existen mayor cantidad de hombres que migran, y esto tiene que ver con los nuevos patrones de migración, específicamente por las comunidades venezolanas y haitianas que están llegando a Chile. De esta proporción, el 40,2% tiene entre 25 y 34 años, que como lo veíamos para lo nacional, son personas en plena edad activa. Bueno, ¿qué pasa con la educación y la migración respecto del país y del Maule? Para el año 2017 había 77.655 migrantes matriculados en establecimientos reconocidos por el Estado. Esto quiere decir que son establecimientos que reciben subvención, ya sean municipales o particulares subvencionados.
que equivalían al 2,2% de la población escolar total. De estos 77.000 alumnos, 72.000 asistían a la educación de niños y jóvenes, es decir, básica y media, y 5.249 asistían a la educación para adultos, que la educación para adultos son adultos que ya están fuera de la edad escolar y están intentando sacar sus estudios de enseñanza básica o media. ¿Qué pasa en el año 2018? La población escolar migrante aumentó en un 47%, es decir, llegó a 114.407 estudiantes matriculados en establecimientos. Y esto equivalía al 3,2, o sea, aumentó un punto porcentual. Y de estos 114.000, 105.000 estudiaban en la educación para niños y jóvenes, es decir, básica y media. Esto según datos del libro Inmigración Internacional de la SEP. Ahora, ¿dónde estudiaban estos migrantes? En su mayoría se puede observar, según esta tabla, que estudian en establecimientos municipales y en una menor medida en establecimientos particulares subvencionados y particulares pagados. ¿Cómo se comporta el Maule en relación a esto? Bueno, en la región del Maule, el año 2018, según la Política Nacional de Migración en Educación, decía que existían 1.679 migrantes estudiando o en educación media, básica o para adultos. ¿Por qué ocurre esto? Porque la Ley General de Educación, que es la Ley 20.370, establece dentro de sus principios que la educación debe tener un carácter universal y permanente, donde se atienda la diversidad, la inclusión, la interculturalidad, entre otras categorías que son importantes para la educación. De esta manera, cualquier alumno migrante que llegue al país tiene la posibilidad de entrar a estudiar a un establecimiento independiente de su condición migratoria. Esto quiere decir que su situación migratoria no esté regularizada o la situación migratoria que tengan sus padres. Si un alumno migrante no tiene su situación regularizada, es decir, no tiene un RUT para poder entrar a estudiar a un establecimiento, se le entrega un identificador provisorio educacional que funciona como un RUT en el sistema educativo. De esta forma, el Estado de Chile se asegura que ningún estudiante se quede sin estudiar. ¿Y qué establece además? Que los niños, niñas y adolescentes extranjeros dentro del país tienen derecho, primero, como ya lo mencionaba, a incorporarse a un establecimiento municipal o particular subvencionado, independiente de la época del año en el que llegue al país o se quiera integrar al sistema educacional, a contar con la facilidad de incorporarse de acuerdo a la realidad y las necesidades que tengan, a recibir los beneficios estatales al igual que cualquier estudiante chileno, como el pase escolar, el seguro escolar, becas de alimentación, los libros escolares, entre otros, y por sobre todo a no ser discriminados y a recibir un trato respetuoso por parte de la comunidad educativa. Además de, por sobre todo, defender su derecho a educarse, que esto va más allá de la legislación vigente en Chile, porque Chile se ha adscrito a una serie de convenios internacionales en los cuales debe asegurar el derecho a la educación. Y el derecho a la educación prima por cualquier legislación vigente en Chile. Ahora, fuera del sistema educativo, ¿qué pasa con la convalidación de estudios? Sabemos que, y como lo mostramos, los migrantes que llegan a Chile vienen en su mayoría en edad activa para trabajar. Entonces, muchos de ellos vienen con sus títulos profesionales. ¿Qué modalidades para revalidar o reconocer títulos profesionales tiene el Estado de Chile? Tiene 3. La primera es a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, que esto es para países que tengan convenios bilaterales o multilaterales con Chile, como los que se señalan en la lista, pueden reconocer sus títulos a través de este ministerio. Los países que se muestran a continuación, que son Argentina, Ecuador, España y el Reino Unido, pueden reconocer sus estudios mediante el Ministerio de Educación, y esto es también por temas de convenios bilaterales. ¿Qué pasa con aquellos países que no están en esta lista que acabo de nombrar? Tienen que revalidar sus títulos mediante la Universidad de Chile, que es la única institución no estatal, o sea, que no son ministerios,
que pueden reconocer títulos obtenidos en el extranjero. ¿Y qué ocurre con esto? Que como ya lo veníamos presenciando, la mayor cantidad de venezolanos y haitianos que han llegado ahora a Chile tienen que validar sus títulos por medio de la Universidad de Chile. Y esto es un problema. ¿Por qué? Porque de acuerdo a datos entregados por la Universidad de Chile, las solicitudes de revalidación y reconocimiento de títulos en el año 2006, o sea, hace 14 años, llegaban a 321. Y con el aumento explosivo de la migración, sobre todo venezolana, por la crisis humanitaria que se vive en el país, las solicitudes de reconocimiento de títulos aumentaron a 1.467, es decir, aumentaron 4 veces, de las cuales de estas 1.467, 1.048 corresponden a venezolanos. Entonces, lo que pasa hoy en día con el tema de la convalidación de los títulos es que la Universidad de Chile, como ente revalidador y de reconocimiento de títulos, no está dando abasto. Y esto es un problema que vamos a mirar más adelante. Bueno, después de toda esta introducción y presentación de lo que es el contexto migratorio en Chile, vamos a dar paso a presentar los resultados del proyecto FIC. Bueno, este proyecto FIC, como lo mencionaba José Tomás y como lo mencionaba la profesora Miriam, lleva por nombre Nivelación de Estudios y Certificación de Competencias Laborales en la Población Migrante en la región del Maule. ¿Cómo fue la metodología de este proyecto? Se realizó una aplicación de metodología cuantitativa y una cualitativa. Hoy día vamos a ver la cuantitativa, en la cual se aplicaron 147 encuestas a hombres y mujeres migrantes residentes en la región del Maule. El periodo de aplicación de esta encuesta fue desde diciembre del año pasado hasta marzo de este año en distintas comunas de la zona. Se proyectaba que la aplicación fuese un poco más larga, pero por los problemas de la pandemia se tuvo que acortar un poco la aplicación. ¿Cómo se desarrollaron estas encuestas? Bueno, se aplicaron de manera presencial, principalmente en servicios públicos, en plazas, se tomó contacto con organizaciones de migrantes a lo largo de la región para que estos nos pudiesen facilitar la llegada con esta población que necesitábamos encuestar. Además, dentro del estudio, para dar una mejor comprensión al fenómeno, se hizo una comparación de datos con primero los datos obtenidos en el censo 2017 y la CACEN también 2017, que son datos oficiales más actualizados que pueden entregar información respecto a la realidad de los migrantes en el país. Y esto permite una visualización mejor de la situación actual de los migrantes que residen en la región. ¿Cuáles fueron nuestros principales resultados? Bueno, primero, algunos resultados a considerar. Está la nacionalidad. Como ustedes pueden ver en el gráfico, las nacionalidades con mayor representación son precisamente Venezuela y Haití. Lo venía mencionando que estas dos comunidades han llegado en masa al país y son parte de las dos comunidades más preponderantes dentro de la región. Entonces no es raro que dentro de la muestra de este estudio sean también las dos comunidades con mayor prevalencia. También entrevistamos a personas de Perú, Colombia, Venezuela, Argentina, Ecuador y otros. Bueno, cabe destacar que en el censo 2017, para la región del Maule, las nacionalidades con mayor preponderancia eran, en primer lugar, Argentina, seguido de Venezuela, Haití y Colombia. Pero hoy en día, como ya lo venía mencionando, la nacionalidad venezolana y la haitiana son las que tienen mayor presencia dentro de la región. Al lado tenemos el gráfico del sexo
en el cual se puede ver que la mayor cantidad de personas encuestadas fueron hombres con un 68%, y en segundo lugar tenemos a las mujeres con un 31,3%. Esto también no es raro observarlo, viene de la mano con el tema de las nacionalidades, como venía mencionando. Este nuevo ola migratoria en Chile tiene la particularidad de que algunas de las nacionalidades preponderantes ya no lo son tanto, y tenemos principalmente venezolanos y haitianos, y principalmente para la comunidad haitiana migran más hombres, y esto ha producido que exista una cierta masculinización de la migración, y tiene que ver principalmente con el tema de los haitianos que venía mencionando. Bueno, ¿qué ocurre con la edad? Podemos observar que el 72,6% se concentra principalmente entre los 20 y los 39 años, que se condice con las edades más preponderantes que se mencionaban al principio. Cabe destacar que se entrevistó y se aplicaron estas encuestas solo a migrantes en edad activa. Esto quiere decir migrantes que fuesen desde los 18 a los 60 años y 65 en el caso de los hombres, ya que no nos interesaba mucho por la naturaleza del estudio, aquellos migrantes que o estuviesen estudiando o no pudiesen trabajar porque ya jubilaron. Y también cabe destacar que encuestamos a migrantes que tuviesen algún tipo de trabajo, pero no era necesario que tuviesen un contrato, sino que nos interesaba que ejercieran algún tipo de actividad laboral, ya fuese informal o formal. En relación a las provincias que tienen mayor preponderancia dentro del estudio son Talca y Curicó, lo cual también se condice con los datos a nivel regional y nacional, porque Talca y Curicó son las provincias que tienen mayor cantidad de migrantes, y eso también se ve reflejado dentro del estudio. Y bueno, Linares y Cauquenes tienen menor cantidad, y así se ve representado también. Bueno, ¿qué pasa con el panorama general del migrante en relación a la educación? Por lo que nosotros pudimos rescatar de este estudio. En primer lugar, les hicimos la pregunta de cuál es el nivel educativo alcanzado en el país de origen. En este sentido, el 30,8% nos dijo que tenía o un nivel universitario completo o un nivel técnico profesional completo, y el 13,7% nos dijo que tenía un nivel de enseñanza secundaria o media completa. ¿Qué dice el censo de estos datos? El censo dice que el 35,2% de los migrantes tienen enseñanza media o secundaria completa dentro del Maule, y que el 27,2% tiene algún tipo de carrera profesional. Esto quiere decir que tiene algún tipo de nivel técnico o carrera universitaria completa. ¿Qué podemos inferir de esto? Que a la región del Maule están migrando migrantes con un alto nivel educativo. Además de estos datos, podemos decir que el colectivo venezolano concentra los niveles más altos de educación, o sea, el 81,8% de la muestra de venezolanos se concentra desde el nivel técnico profesional completo hasta estudios de posgrado o ya sea magíster o doctorado. En relación al colectivo haitiano, podemos decir que este concentra niveles que van desde la enseñanza básica incompleta hasta el técnico profesional completo, concentrándose entre esos rangos el 75,7% de la muestra. Así podemos observar que los venezolanos tienen niveles educativos que son más altos, y esto se refuerza con lo que plantea el censo, porque el censo dice que el 53,3% de los venezolanos tienen algún tipo de título profesional. Bueno, les preguntamos también a los migrantes cuál de estos niveles educativos habían realizado en Chile.
y la amplia mayoría nos respondió que ninguno. ¿Qué pasa con el tema de la convalidación de estudios, que es un tema crítico para los migrantes en Chile? El 86,3% nos dijo no haber convalidado ningún estudio y el 13% dijo que sí había convalidado algún tipo de estudios. ¿Por qué no han convalidado estudios? Les preguntamos cuáles eran sus motivos para no realizar este proceso y la mayor parte de la muestra nos dijo que era principalmente por razones económicas. Luego viene la falta de información y la falta de documentación. ¿Qué podemos decir de estos datos? Primero, que el trámite implica un gasto de dinero que para un migrante muchas veces no es tan importante realizarlo. Además de que existe una falta de información sobre el proceso y muchos de ellos desde sus países de origen no traen los documentos que deben traer. Por ejemplo, muchas veces no traen los títulos apostillados o simplemente no traen el título. Entonces el proceso de convalidación de estudios se hace mucho más engorroso. Para aquellos migrantes que nos contestaron que sí habían convalidado estudios, les preguntamos por qué medio obtuvieron la información. El 36,8% nos dijo que a través del Departamento de Extranjería e Migraciones, el 26,3% nos dijo haberlo obtenido la información a través de la página del Ministerio de Educación, y esto que es súper importante, el 21,1% dijo haber obtenido la información desde otros migrantes. Esto quiere decir que para los migrantes, en primer lugar, el Departamento de Extranjería e Migración, a pesar de no ser una institución que se rige a temas educativos, es importante para ellos y es una institución que les da confianza y es una institución a la que ellos saben que pueden recurrir si tienen algún tipo de problema de cualquier tipo, incluso si no tiene que ver con lo que hace propiamente el Departamento de Extranjería e Migración. Y también dice que las redes sociales de migrantes o el boca a boca es súper fuerte dentro de la región del Maule. Entonces, estas redes que ellos establecen son fuentes confiables también de información. Bueno, también les preguntamos a los migrantes si tenían interés de seguir estudiando y el 85,3% dijo que sí tenía interés de continuar estudios dentro del país. Esto quiere decir, y podemos inferir de esto, que gran parte de los migrantes encuestados le dan un gran valor a la educación. También les preguntamos si habían recibido capacitaciones laborales, específicamente si habían recibido alguna capacitación certificada por Chile Valora, y el 86,2% nos dijo que no, mientras que el 13,1% nos dijo que sí. ¿Qué es Chile Valora? Chile Valora es una institución que depende de la Presidencia de la República y que se relaciona con ella a través del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Esta institución tiene dos objetivos claros. El primero es reconocer de forma formal las competencias laborales de las personas, independientemente de si tienen algún título profesional o grado académico. Y en segundo lugar, busca favorecer las oportunidades de aprendizaje continuo de las personas y reconocerlas a través de una certificación. Y estas certificaciones las definen los sectores productivos. O sea, un sector productivo, por ejemplo, el área de la pesca, el área forestal o el área del comercio, establece qué competencias laborales son necesarias para su área productiva y Chile Valora se encarga de certificarlas. Bueno, ¿qué nos dice esto de los migrantes que no hayan recibido capacitaciones de Chile Valora? Que no es una institución que sea muy conocida para ellos, sin embargo, es una institución que se vuelve fundamental a la hora de recibir capacitaciones laborales y de poder certificar sus competencias, cosa que puede ayudarlos a encontrar mejores trabajos. Bueno, también les preguntamos a los migrantes si las instituciones relacionadas con la educación le habían proporcionado
información en materia educacional y podemos ver que el 32,9% dijo no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo. ¿Qué nos puede decir esto? En primer lugar, que quizás los migrantes no han acudido a instituciones relacionadas con la información en materia educacional y no pueden contestar la pregunta. O sea, no se sienten habilitados para decirnos si las instituciones de educación entregan o proporcionan la información correcta en materia educacional, por ende no se sienten capacitados para decir si están de acuerdo o en desacuerdo. Les hicimos otra pregunta donde tenían que responder si estaban de acuerdo o en desacuerdo con algunos trámites que tienen que realizar en educación para saber qué tienen que hacer o si tienen algún problema donde recurrir. Y aquí se puede observar que la mayor parte, o sea, el gráfico está más bien repartido, pero se inclina un poco hacia aquellos que dicen que están totalmente en desacuerdo o en desacuerdo. Esto quiere decir que quizás las instituciones no están bajando de forma correcta la información para que los migrantes puedan orientarse en temas educativos o simplemente donde ellos buscan la información no lo entienden. Y esto es un problema grave. Bueno, algunas consideraciones finales sobre el estudio. En primer lugar, los niveles educativos de los migrantes que llegan al Maule, como lo mostramos, son más bien altos. Están migrando extranjeros con una alta cualificación, lo cual se vuelve problemático a la hora de no poder convalidar sus estudios porque se insertan mayoritariamente en áreas o trabajos en los cuales no se necesita mano de obra tan calificada y estamos perdiendo capital humano avanzado dentro de la región y dentro del país por tener problemas para poder convalidar sus estudios. ¿Qué pasa con la convalidación de estudios? Como lo revisamos dentro de la charla, para el tema de los venezolanos, que son la comunidad que está llegando en mayor proporción, solo existe una institución que puede realizar este trámite y es la Universidad de Chile, la cual claramente no está dando abasto para poder realizar este trámite, por ende existen organizaciones de migrantes que se han estado organizando para poder pedirle al Estado de Chile que pueda suplir esta necesidad que ellos tienen, que se relaciona directamente con poder convalidar sus estudios. Actualmente, por ejemplo, convalidar un título profesional de odontología se demora hasta 36 meses, o sea, 3 años. Y 3 años para un migrante estar en un país sin tener la posibilidad de trabajar en lo que ejerció es muchísimo tiempo. Entonces, se está buscando que el Ministerio de Educación pueda abrir este tema de las convalidaciones de estudio para que otras instituciones lo puedan desarrollar y de cierta manera poder destrabar este punto que está siendo principalmente crítico en materia educativa para los migrantes. Bueno, por último y de la mano con los últimos gráficos que se venían mostrando, es sumamente pertinente hablar de que las instituciones deberían entregar la información a los migrantes con pertinencia intercultural. ¿Por qué? Porque, sobre todo con la comunidad haitiana, existe una brecha idiomática, la cual hace que muchas veces ellos no puedan entender lo que tienen que hacer y, bueno, ahora se ve menos, pero todavía existen servicios de información o, por ejemplo, instituciones relacionadas con el trabajo, con la salud, con la educación, donde no hay mediadores lingüísticos. Entonces, la información que tiene que bajar a los migrantes no llega de la manera correcta o simplemente no llega. Entonces, es importante que las instituciones y el Estado de Chile se haga cargo de que la información llegue a quien tiene que llegar y que llegue de la manera correcta, para que así los migrantes puedan realizar sus trámites de la mejor manera posible.
Y eso sería. Muchas gracias por su atención y bueno, quedo abierta a las preguntas. Agradecemos entonces a Constanza Contreras por su aclaratoria y didáctica exposición. Ahora es tiempo de que la expositora responda algunas de las inquietudes que nos fueron planteando las personas que siguieron en directo la transmisión a través de nuestro fanpage institucional. La primera pregunta que tenemos anotada acá es sobre, bueno, se planteó que sobre todo los venezolanos tenían un alto nivel de estudios, los que llegaban acá a la región del Maule. La pregunta es si esos niveles de estudios han tenido una correlación con los trabajos que ellos han podido encontrar acá en el país. Sí, José Tomás, con respecto a esa pregunta, y como lo exponía, no. Y eso se va a profundizar de igual manera en la próxima charla. Los migrantes, sobre todo los venezolanos que no han, o sea, que han migrado a la región y no han podido convalidar sus títulos, se insertan en trabajos en los trabajos que encuentran. Muchos de ellos están trabajando en el área del comercio, muchos de ellos están trabajando en el área agrícola, que en la región del Maule es sumamente importante. Y como decía, al no poder convalidar sus títulos, hay un capital humano avanzado que ahí se está perdiendo. De hecho, una anécdota, yo recuerdo que cuando andábamos aplicando las encuestas, fuimos a una agrícola y había una persona venezolana sacando fruta que en su país de origen tenía un cargo de gerente y tenía un postdoctorado en el manejo del petróleo, que en Venezuela es algo importante. Y acá estaba sacando fruta. Entonces, muchas veces, bueno, ese puede ser un caso particular, pero como él existen muchos casos en donde no se correlaciona lo que estudiaron en sus países de origen con las actividades que están desarrollando dentro del Maule y dentro de Chile por precisamente este tema que comentaba yo de la convalidación de estudios, que es un proceso engorroso y que es un proceso que se demora mucho tiempo y que además es muy caro. Y al estar centralizado en Santiago, implica que los migrantes tienen que disponer de su tiempo, que muchas veces no tienen porque tienen que cumplir con sus horarios de trabajo acá, o implica dinero que tampoco tienen porque están trabajando en puestos laborales donde sus sueldos son bajos. Entonces el tema de la convalidación de estudios es un tema súper importante al cual se le ha puesto poca atención y del cual como Estado tenemos que hacernos cargo. Bien, una segunda pregunta que tenemos a propósito de lo mismo que estábamos hablando de la convalidación de estudios es, ¿qué recomendarías tú para que las personas migrantes puedan finalmente convalidar sus estudios? Ay, qué difícil pregunta. No sé, o sea, la recomendación quizás para los que están acá no va a ser tan recomendación, pero si tienen algún familiar o algún amigo que quiera venir a Chile, yo les recomendaría que vengan con todos los papeles que tienen que venir, porque también pasa que al llegar a Chile, recolectar la documentación que necesitan, sobre todo para los venezolanos, se vuelve muy complejo, porque muchas veces no se las pueden hacer llegar o las universidades no se las pueden enviar. Entonces, si tienen algún familiar o algún amigo que quiera venir a Chile y tiene algún título profesional y lo quiere convalidar, la recomendación sería que se viniera con toda la documentación necesaria para poder realizar este trámite, porque estando acá, recolectar la documentación es un proceso que es muy difícil, sobre todo para ellos. Y para los que están acá, bueno, lo principal sería informarse, entrar a los canales del Ministerio de Educación, entrar a los canales de la Universidad de Chile, que es finalmente la institución que se va a hacer cargo de este trámite, sobre todo para los venezolanos, y intentarlo, preguntar, recolectar el dinero que necesitan y a pesar de que sea difícil recolectar la documentación porque
Como les comentaba, es un proceso difícil, es un proceso largo y la idea es que, como les comentaba, el Estado de Chile se pueda hacer cargo para que no sea tan difícil realizar este trámite y que se pueda abrir a más instituciones que lo puedan realizar. Excelente. Y una última pregunta que bueno, hay varias, pero rescatamos 3 nomás. La última es, ¿cuáles son las instrucciones que pueden brindar información, o las instituciones, mejor dicho, que pueden brindar información sobre educación a las personas migrantes? ¿Cuáles crees tú que son las principales que deberían consultar los migrantes? Sí, bueno, las principales serían primero el Ministerio de Educación, la página del Ministerio de Educación, que tiene información súper detallada sobre qué tienen que hacer, por ejemplo, si necesitan que algún hijo entre al sistema educativo. Si es que no tienen acceso a internet, yo les recomendaría en una primera instancia ir a la Seremi de Educación acá en Talca, que también tiene un departamento totalmente destinado a resolver información para los migrantes, y también recurrir a la Dirección Provincial de Educación, que también está aquí en Talca, donde también, sobre todo si quieren que un hijo de ustedes entre al sistema educativo chileno, finalmente es la Dirección Provincial de Educación la que tiene que encargarse de ese trámite. Para temas de convalidaciones de estudios, como les comentaba, también está el Ministerio de Educación. Si son de algún país que tiene algún convenio bilateral con Chile, está el Ministerio de Relaciones Exteriores, que tiene todos los trámites para las convalidaciones. Y si no son de un país que está adscrito a un convenio con Chile, la Universidad de Chile, que puede que sea un trámite engorroso, pero hasta el momento es la única institución que se hace cargo de eso. Y eso, o sea, los canales oficiales, la Seremi de Educación, el Ministerio de Educación y la Dirección Provincial de Educación son las instituciones a las que ustedes deben acudir si tienen algún problema. Por experiencia propia, no van a tener ningún, o sea, ellos son súper abiertos al tema de explicar cómo funciona el sistema y de ayudarlos en todo lo que ustedes necesitan, así que acudan sin problema. Eso. Le damos entonces las gracias a Constanza Contreras por aclarar cada una de las dudas que fueron surgiendo. De esta manera, damos por finalizada esta charla. Agradecemos la presencia de todos ustedes y aprovechamos la instancia para dejarlos invitados a la siguiente exposición de este ciclo, la que se denomina Una mirada cuantitativa a la situación laboral de los y las migrantes en el Maule, siendo la expositora la socióloga Carla Reagada. Ponencia que se realizará el 19 de noviembre a las 18 horas. Tengan todos ustedes muy buenas tardes.